Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos hablando sobre las estrategias pedagógicas basadas en la neurociencia. Específicamente estaré compartiendo con ustedes el segundo módulo, todo lo que se refiere al aprendizaje basado en la experiencia. Estaremos viendo actividades prácticas que estimulen múltiples sentidos, el aprendizaje basado en proyecto y resolución de problemas. También estaremos hablando sobre el aprendizaje emocional, todas las estrategias para fomentar un ambiente de aula positiva, las técnicas de mindfulness y la regulación emocional y el papel de la empatía y la colaboración en los procesos de aprendizaje. También en este módulo estaremos hablando sobre la estimulación cognitiva, sobre los ejercicios para mejorar la atención, la memoria, la función ejecutiva, el uso de juegos y actividades lúdicas para los procesos de aprendizaje y las técnicas de aprendizajes activas y la metacognición. También estaremos hablando sobre el uso de la tecnología, cómo implementar la tecnología de forma adecuada para los procesos de aprendizaje, cómo usar la tecnología para personalizar el aprendizaje y, por supuesto, estaremos también hablando de la importancia de la nutrición y el ejercicio y cómo estos factores van a influir en los procesos de aprendizaje. Ya para entrar en contexto, vamos a hablar sobre el aprendizaje experiencial, sobre esta metodología educativa que se va a centrar en los procesos de aprendizajes a través de la experiencia directa y la reflexión sobre esa experiencia aprendida. Y por supuesto, a diferencia del aprendizaje tradicional que se basa en la transmisión de conocimientos teóricos, el aprendizaje experiencial o el aprendizaje basado en la experiencia va a buscar que los estudiantes puedan construir su propio conocimiento a partir de la práctica y de la vivencia. Vamos a hablar ahora sobre los principios clave de este aprendizaje basado en la experiencia. En primer lugar, la experiencia es la base del aprendizaje y esto sin duda que no nos quede a dudas a nosotros como docentes, como profesionales inclusive. ¿Por qué? Porque el aprendizaje se va a producir a través de la participación activa en experiencias concretas y esto ocurre inclusive en nuestras vidas cuando nosotros aprendemos que tenemos una fecha de cumpleaños y ese día vamos a recibir regalos, vamos a cantar cumpleaños, nos pueden llevar a pasear, ¿verdad? Y nos van a cantar, ¿verdad? El Happy Birthday con un pastel. O también estas experiencias que se basan en el aprendizaje también se genera mucha emoción y esto es importante destacarlo. Nosotros los seres humanos aprendemos con mucha emoción, sean estas positivas o negativas. Las positivas, las que les acabo de referir, las negativas puede ser la muerte de un familiar, la muerte de una mascota, ¿verdad? Entonces, las experiencias juegan un papel importante también con la emoción en los procesos de aprendizaje. En segundo lugar, es importante destacar que la reflexión es fundamental. Reflexionar sobre la experiencia vivida, sea esta positiva o negativa, nos permite a nosotros hacer nuestras propias conclusiones y generar un conocimiento de eso que vivimos o de eso que aprendimos. También destaco que el aprendizaje es un proceso cíclico. El aprendizaje implica un ciclo de experiencias, reflexionar, conceptualizar y aplicar. Y esto nosotros lo vemos cuando nosotros desarrollamos cualquier tipo de aprendizaje. Y por supuesto, el aprendiz es el protagonista. El estudiante es el responsable de su propio aprendizaje. Óigase bien, el estudiante es el responsable de su propio aprendizaje y nosotros como facilitadores vamos a actuar como un guía. Dentro de este proceso de aprendizaje, ¿verdad? Voy a destacar uno de los más influyentes dentro de estos aprendizajes experienciales o basados en la experiencia, es el modelo de Kolb. Uno de los modelos que digo yo que es importantísimo, ¿no? Es influyente, porque justamente este modelo que está dividido en cuatro etapas nos enseña, nos explica, ¿verdad? Cómo cuando nosotros tenemos una experiencia concreta, ¿verdad? Nos ayuda a poder establecer o vivir una experiencia nueva. En segundo lugar, la observación reflexiva. Esta reflexión o esta observación reflexiva justamente nos permite a nosotros
reflexionar, valga la redundancia, sobre la experiencia y observar las propias reacciones que nos dan esta experiencia. En tercer lugar, la conceptualización abstracta, que nos permite elaborar conceptos y generalizaciones a partir de la reflexión que nosotros hacemos, y la experimentación activa, ¿verdad? Que es aplicar los nuevos conceptos en situaciones prácticas. Entonces, este modelo de Kolb, desarrollado así por el doctor David Kolb, es una teoría que influye mucho en el campo de los procesos de aprendizaje por experiencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente propone que el aprendizaje va a ser un proceso cíclico que involucra estas etapas que acabamos de ver y que las preferencias que tengamos nosotros o que se puedan generar en los aprendices, ¿verdad? Que son individuales, ¿verdad? Estas etapas van a dar como resultado diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, vamos a ver de manera muy breve y de manera muy detallada a profundidad estas etapas del ciclo de aprendizaje de Cole. En primer lugar, la experiencia concreta. Esta etapa va a implicar, ¿verdad?, una experiencia directa y concreta. Y puede ser una nueva situación, una experiencia práctica o una emoción o un evento. Entonces, las personas que prefieren esta etapa van a disfrutar de involucrarse en nuevas experiencias y tienden a ser más abiertas y más adaptables. ¿Para qué? Para justamente poder, además de involucrarse, poder aprender. En segundo lugar, la observación reflexiva. Desde la experiencia, la persona va a reflexionar sobre ella de diversas perspectivas, sobre ella misma. Y esto implica observar, esto implica considerar todo lo que tiene que ver con el entorno de esa experiencia. Entonces, la mayoría de las personas que prefieren esta etapa son reflexivas, son observadoras y prefieren analizar las situaciones antes de actuar. En tercer lugar, tenemos la conceptualización abstracta. En esta etapa, la persona forma conceptos abstractos y estos conceptos van a estar basados en sus propias reflexiones. Ellos desarrollan teorías y modelos para explicar sus propias observaciones. Entonces, recuerden que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y esto, cada quien tiene su propio estilo de aprendizaje. Entonces, las personas que prefieren la conceptualización abstracta de la teoría de Cole, ellos justamente son muy analíticos, son muy lógicos y disfrutan de la teoría y de la planificación, que es la mayoría, ¿verdad?, de los docentes de primaria y secundaria. Y tenemos la experimentación activa. Aquí, en esta fase, la persona aplica los nuevos conceptos de teorías en situaciones prácticas y esto implica que las personas eh, prueben nuevas ideas a ver si funcionan. Entonces, las personas que prefieren esta etapa son muy prácticas, son muy experimentales, ¿no? Y disfrutan aplicar sus conocimientos. Entonces, la combinación de las preferencias individuales en estas cuatro etapas de los estilos de aprendizaje de Cole dan como resultado, ¿verdad?, a cuatro estilos de aprendizaje. En primer lugar, el divergente, que son esas personas que son buenas para estar generando ideas y ver situaciones de diferentes puntos, de diferentes perspectivas. Y estas personas son sensibles, son emocionales y disfrutan de la lluvia de ideas. En segundo lugar, el asimilador. Estas personas son buenas para analizar información, para formar teorías abstractas, son muy lógicas y muy precisas y disfrutan siempre de andar investigando. Ese es en segundo lugar, ¿verdad? En tercer lugar, el convergente, que este tipo de personas o de individuos o de alumnos son buenas para aplicar estas teorías a problemas prácticos. Son muy prácticos, son solucionadores de problemas, ¿verdad? Y disfrutan de la tecnología. Este es el convergente. Y por supuesto tenemos el acomodador, que son personas buenas para aprender haciendo y se adaptan a nuevas situaciones. Son muy prácticas, son aventureras y disfrutan de la acción. ¿Por qué es importante este modelo de Kolb en el proceso de aprendizaje experiencial? Porque proporciona un marco para comprender cómo las personas aprenden a través de la experiencia. Ayuda a todos los docentes, a todos los educadores a diseñar experiencias de aprendizaje que se adapten a diferentes estilos. Y
por supuesto, van a fomentar la reflexión y el aprendizaje significativo. ¿Cuáles son los beneficios de este aprendizaje? Bueno, en primer lugar, porque van a fomentar la participación activa y el compromiso de los estudiantes. En segundo lugar, porque desarrollan habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. En tercer lugar, porque promueve el aprendizaje significativo y duradero. Y en cuarto lugar, porque favorece el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, que esto va a permitir conectar con el aprendizaje y el mundo real. Las aplicaciones del aprendizaje experiencial, por supuesto, está basado en proyectos, en simulaciones de juegos y de roles, en aprendizaje al aire libre y en la naturaleza, en las prácticas profesionales y las pasantías, en el aprendizaje de servicio, ¿verdad? Vamos a hablar de manera muy breve sobre estos diversos contextos educativos, como lo es el aprendizaje basado en proyectos, la simulación de juegos y roles, el aprendizaje al aire libre y de la naturaleza, las prácticas profesionales y de las pasantías que se conocen cuando ya el profesional universitario culmina, ¿verdad? Su práctica y el aprendizaje de servicio. En primer lugar, el aprendizaje basado en proyectos. Esta metodología pedagógica que justamente sitúa al estudiante en el centro del proceso del aprendizaje es prácticamente la definición, ¿verdad?, de este aprendizaje basado en proyectos. Entonces, es una metodología que sitúa al estudiante prácticamente como centro del proceso de aprendizaje. Entonces, en lugar de recibir información de forma pasiva, aquí los alumnos participan activamente. ¿En qué? En la investigación, en la resolución de problemas, y esto le va a permitir al alumno adquirir conocimientos y habilidades de una manera significativa. ¿Cuáles son las características del aprendizaje basado en proyectos? El enfoque en la investigación, en primer lugar. Los proyectos suelen partir de una pregunta o de un problema que requiere una investigación y que requiere un análisis. Aquí los estudiantes aprenden a buscar, a evaluar, a sintetizar información de diversas fuentes. Hablamos del enfoque en la investigación como característica, ¿verdad?, de este aprendizaje basado en proyectos. En segundo lugar, el aprendizaje activo. Aquí los alumnos asumen un rol activo en la planificación, en el desarrollo y en la presentación de sus proyectos. El aprendizaje se basa en la experiencia y en la práctica de la colaboración. En tercer lugar, tenemos la relevancia y la conexión con el mundo real. Aquí los proyectos suelen abordar problemas y situaciones relevantes para los estudiantes y su entorno. Y por supuesto, esto va a ayudar a conectar el aprendizaje con el mundo real y esto genera un aumento en la motivación del estudiante. Tenemos también la colaboración y el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los proyectos se realizan en grupo y esto fomenta el desarrollo de habilidades de comunicación, de colaboración y de liderazgo. Entonces, los estudiantes aprenden a trabajar juntos para poder alcanzar un objetivo común. Y por supuesto, el desarrollo de habilidades. El aprendizaje basado en proyectos no solo se centra, como les decía, en adquirir conocimientos, sino también en que el estudiante desarrolle habilidades fundamentales como el pensamiento crítico, como la resolución de problemas, la creatividad y por supuesto la comunicación. Entonces los estudiantes aprenden a aprender. Además de las características, ¿verdad?, que estábamos hablando, tenemos la evaluación auténtica. Cuando yo hablo de la evaluación auténtica, me estoy refiriendo a que la evaluación que se basa en el proyecto, en ese producto final, suele incluir la autoevaluación y la evaluación entre pares. Y justamente busca, dentro de este proceso evaluativo, una en específico que refleje el aprendizaje real del estudiante o de los estudiantes. Entonces, ¿qué beneficios, verdad, nos brinda este aprendizaje basado en proyectos? En primer lugar, aumenta la motivación y el interés de los estudiantes. En segundo lugar, promueve el aprendizaje significativo y duradero. En tercer lugar, desarrolla habilidades esenciales para el siglo XXI. Y en cuarto lugar, fomenta la autonomía y la responsabilidad. Y en quinto lugar, conecta el aprendizaje con el mundo real. Perdón. Dentro
de los ejemplos de aprendizaje basados en proyectos podemos nombrar como crear un documental sobre una historia en específico o diseñar y construir un jardín escolar sostenible, organizar una campaña de concientización sobre un problema social y desarrollar una aplicación móvil para resolver un problema cotidiano. Estos son algunos de los ejemplos que podemos nosotros desarrollar, ¿verdad? En un proyecto como aprendizaje experiencial. Entonces, este aprendizaje basado en proyectos es una metodología que busca transformar la educación, que busca preparar a los estudiantes para los desafíos del futuro y justamente esto yo lo hablaba muy bien, ¿verdad? En la tarde de ayer, en la tarde-noche, en la clase que vemos todos los lunes. En segundo lugar, vamos a hablar ahora del aprendizaje experiencial basado en simulaciones y en juego de roles. Esta es una metodología educativa poderosísima que permite a los estudiantes aprender de manera activa, aprender de manera significativa a través de la inmersión en escenarios realistas o ficticios, perdón. Y aquí vamos a ver de una manera muy breve cuáles son, cómo funciona y cuáles son sus beneficios. Bueno, en primer lugar, las simulaciones son representaciones de situaciones reales o hipotéticas que van a permitir al estudiante practicar y también, no solamente practicar, sino también aplicar conocimientos y habilidades en un entorno controlado y seguro. Y puede ser desde simulaciones informáticas complejas hasta ejercicios prácticos sencillos. ¿Cómo funciona? Bueno, los estudiantes participan activamente en la simulación tomando decisiones y por supuesto también experimentando las consecuencias de sus acciones. También a través de la reflexión, ¿verdad? Que se va a hacer posteriormente a la experiencia, es un factor fundamental para poder extraer, exprimir estos procesos de aprendizaje que van a generar conocimiento en el estudiante. Dentro de los beneficios que tiene este aprendizaje basado en simulaciones de juegos y roles, van a permitir practicar habilidades en un entorno seguro antes de aplicarlas en situaciones reales. Esto fomenta, ¿verdad?, el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas y va a aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes. Además de ello, permite la facilitación de la comprensión de conceptos complejos. ¿Qué son estos juegos de roles? Justamente, como les decía, van a implicar que los estudiantes asuman roles específicos, por ejemplo, un escenario determinado, interactuando entre sí, tomando decisiones en función de sus personajes. Por decirle algo, mire, que estamos en esta semana eh, que se conmemora, perdón, en el tiempo de Cuaresma que se conmemora justamente parte, ¿verdad?, de la muerte, de la preparación y de lo que vivió Jesucristo. Entonces, se podría establecer un escenario, ¿verdad?, donde participen los alumnos de un aula de clase para estudiar la muerte y la pasión de Jesucristo. Por ejemplo, aquí hay que utilizar, por supuesto, habilidades, ¿verdad?, de comunicación, de todo esto que quiera transmitir cada uno de los protagonistas para este escenario. Pero no solamente, ¿verdad? Estamos hablando de un juego de roles. También se utiliza para la negociación, para crear liderazgo, para crear empatía. Entonces tiene este juego de roles, ¿verdad?, un amplio campo de aplicabilidad. ¿Cómo funciona? Bueno, los estudiantes se van a sumerger en el rol asignado, actuando y respondiendo como lo va a hacer el personaje, como lo haría el personaje. Entonces, posterior a ello, hay una reflexión que permite analizar las interacciones y extraer aprendizajes sobre la dinámica social y las habilidades interpersonales. Este juego de roles, ¿qué beneficio tiene? Bueno, desarrollan habilidades de comunicación y trabajo en equipo en primer lugar. Fomenta la empatía y la comprensión de las diferentes perspectivas y permite practicar la toma de decisiones en situaciones complejas. Además de ello, aumenta la confianza y la seguridad en uno mismo, pero también del trabajo en equipo. Dentro
de esta integración del aprendizaje bajo la experiencia, tanto las simulaciones como los juegos de roles se integran perfectamente dentro del aprendizaje basado en la experiencia porque comparten los principios fundamentales de esta metodología. ¿Cuáles son? El aprendizaje a través de la experiencia directa, esa importancia, ¿verdad?, de la reflexión en generar conocimiento, de esa participación activa del estudiante y, por supuesto, la conexión del aprendizaje con el mundo real. Estas metodologías se utilizan en una amplia variedad de campos, ¿verdad? No solamente para la educación como tal, para generar habilidades sociales, para generar la habilidad para resolver conflictos. También se utiliza en otros campos como la medicina, para simular procedimientos quirúrgicos, para simular la atención del paciente, en los negocios, para practicar negociación, para practicar liderazgo también. Y por supuesto en la aviación y en la marina mercante para simular vuelos, ¿verdad? Y situaciones de emergencia o para no solamente simular vuelos, sino también para simular navegación en aguas profundas. Entonces, ¿qué podemos decir de este aprendizaje basado en la experiencia o experiencial, ¿no? Justamente nos ayuda mucho porque él ofrece una forma efectiva y atractiva de aprender, dándole oportunidad, permitiendo a que los estudiantes desarrollen habilidades esenciales para la vida, para la educación y para el trabajo cuando sean adultos. Entonces, el aprendizaje experiencial es muy bueno. Y esto hablando estamos hablando de los aprendizajes basados en los roles. Es muy bueno porque nos brindan estas habilidades fundamentales. Vamos a hablar ahora del aprendizaje experiencial basado en el aprendizaje al aire libre y en la naturaleza. Este aprendizaje es una metodología también aplicada en la educación y que aprovecha los entornos naturales, ¿verdad? Cuando lo tiene el centro educativo. Porque hay centros educativos que no tienen estos entornos naturales. Entonces, esta aproximación justamente del aprendizaje experiencial basado al aire libre y en la naturaleza se fundamenta en la premisa de que la interacción directa con el medio ambiente natural promueve un aprendizaje profundo, promueve un aprendizaje integral y duradero. ¿Cuáles son los principios claves, ¿no?, de este aprendizaje? Bueno, los estudiantes se involucran activamente en experiencias al aire libre, explorando y descubriendo el mundo natural a través de sus sentidos. Y aquí se va a buscar establecer una conexión, escuchen bien, emocional y cognitiva con todo el entorno, fomentando la curiosidad y el asombro en el estudiante. En segundo lugar, se genera un aprendizaje práctico y activo. Aquí se prioriza el aprender haciendo, donde los estudiantes participan en actividades prácticas como la observación de la fauna y de la flora, la realización de experimentos científicos al aire libre, la construcción de refugios para aves migratorias, y este enfoque va a promover el desarrollo de habilidades prácticas, de un pensamiento crítico y, por supuesto, de la resolución de problemas. Además de ello, este aprendizaje nos conecta con el mundo real. ¿Por qué? Porque se relaciona con situaciones y problemas reales, como la conservación del medio ambiente, la sostenibilidad del cambio climático. Entonces, aquí se busca que el estudiante pueda comprender la importancia de su papel como ciudadano responsable, como un ciudadano comprometido con el cuidado de nuestra nación, pero también de nuestro planeta. Además de ello, con este tipo de aprendizaje, eh, el, se desarrolla habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando en equipo. El trabajar en equipo, el trabajar de una manera colaborativa, la comunicación y el liderazgo van a ser habilidades fundamentales que se van a empezar a desarrollar a través de las actividades al aire libre. ¿Por qué? Porque aquí van a tener que interactuar los alumnos, no solamente entre ellos, sino también con el docente. Entonces, la naturaleza nos ofrece un espacio para la reflexión, para la introspección y el desarrollo de nuestra conciencia personal.
Además de ello, también este tipo de aprendizaje al aire libre nos permite integrar diversas áreas del conocimiento, como la ciencia, la historia, la geografía, el arte y la literatura. Aquí se promueve una visión integral, holística del mundo que nos rodea. Y aquí los estudiantes tienen que comprender las interconexiones entre los diferentes sistemas naturales y sociales. ¿Qué beneficio nos da este tipo de aprendizaje? Bueno, en primer lugar, aumenta la motivación y el interés de los estudiantes. En segundo lugar, va a promover el aprendizaje significativo y duradero. En tercer lugar, va a desarrollar habilidades esenciales para este siglo XXI. Va a fomentar la conexión con la naturaleza, el cuidado del medio ambiente y va a mejorar la salud física y la salud mental. ¿Qué ejemplos de actividades podemos tener con este tipo de aprendizaje? Justamente la observación, por ejemplo, de aves y la elaboración de guías de campo. Esta es una de ellas, en ciencias naturales. Observar el ciclo de aves migratorias, ¿verdad? Que aquí lo podemos ver cuando usted observa que en ciertos lugares de nuestra ciudad hay bastantes aves que ellos nunca, en otros tiempos del año no van a estar. En segundo lugar, realizar experimentos científicos sobre la calidad del agua o del suelo. Eso es otro de las actividades que podemos hacer. Esto lo podemos hacer en física, en química, construcción de refugios con materiales naturales para aves migratorias. O también para estas aves, ¿verdad? Que siempre en las palomas de Castilla, etcétera, etcétera, que siempre andan volando. Entonces nosotros le construimos un nido en el patio, ¿verdad? Del colegio, entonces para que ellas tengan un refugio. Realizar caminatas interpretativas para conocer la historia y la geografía local, y la creación, por supuesto, de obras de arte inspiradas en la naturaleza. Y aquí, en este tipo de actividades, entonces usted podría también elaborar un espacio para que los estudiantes también puedan, inclusive, hasta vender sus obras de arte inspiradas en la naturaleza. Entonces, el aprendizaje basado en la experiencia al aire libre y en la naturaleza, ofrece un sinfín de alternativas educativas poderosísimas y transformadoras que les va a permitir a los estudiantes aprender de una manera significativa, pero también a desarrollar un profundo respeto por el mundo natural, ese mundo natural que nos rodea y que somos partes de él. En cuarto lugar, el aprendizaje experiencial basado en prácticas profesionales y pasantías. Bueno, esta es una metodología que enfatiza, ¿verdad?, el aprendizaje a través de la experiencia directa en un entorno laboral y real. Y aquí estamos hablando justamente del aprendizaje por competencia, que mucho se utiliza en las escuelas técnicas, pero también en las universidades. Y esta modalidad de aprendizaje combina la teoría académica con la práctica profesional, lo que le va a permitir al estudiante aplicar sus conocimientos en situaciones reales y poder desarrollar habilidades relevantes para su futura carrera. Justamente lo hablaba en la clase de ayer con el ejemplo, ¿verdad?, que le di en el laboratorio químico, ¿verdad?, con esta persona que no sabía preparar soluciones. ¿Cuáles son los elementos claves del aprendizaje basado en la experiencia, en las prácticas y en la pasantía? Bueno, aquí los estudiantes van a participar de manera activa, ¿no? Todo lo que él aprendió en la universidad, todo tiene que aplicarlo a su campo de estudio. Aquí se va a adquirir una experiencia en el mundo laboral y esto se tiene que familiarizar no solamente con lo aprendido, sino con la cultura y las dinámicas de la organización donde él está prestando servicio. Además de ello, este tipo de aprendizaje, ¿verdad?, nos refiere que hay que reflexionar sobre las experiencias vividas. Y esto va a permitir a que los estudiantes puedan identificar sus fortalezas y sus áreas que tienen que mejorar. Se promueve un análisis crítico de las situaciones laborales y la aplicación de conceptos teóricos en la práctica. Esto le va a permitir al estudiante también desarrollar habilidades. Esas habilidades que hablábamos ayer y que Helen hizo referencia de las habilidades blandas, ¿no? Como la comunicación, este trabajo en equipo, la resolución de problemas y la gestión del tiempo. Además de ello, le permite que el estudiante adquiera
habilidades específicas relacionadas con el campo de estudio, como el manejo de las herramientas y tecnologías, como la elaboración de informes, la realización de investigaciones, etcétera. Lo permite conectar con el mundo laboral, ¿verdad? A través de las prácticas y las pasantías, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudiante aquí va a tener la oportunidad justamente de poner en práctica todo este conocimiento aprendido, pero no solamente ponerlo en práctica, sino también de preguntar todas aquellas dudas que la universidad no les pudo dar, pues el conocimiento necesario. Entonces, aquí va a generar una interacción no solamente con aprender, sino también con conocer más. Y esto le va a permitir al estudiante conocer cuáles son las tendencias, las demandas del mercado laboral y explorar diferentes trayectorias profesionales, generando, por supuesto, un aprendizaje significativo, relevante, cuando él va a aplicar todo este conocimiento a las situaciones reales. ¿Cuáles son los beneficios, ¿no? de este aprendizaje basado en la experiencia prácticas y pasantías? Bueno, en primer lugar, mejorar la empleabilidad del estudiante. Le va a facilitar la transición de la educación al mundo laboral. Va a aumentar su motivación y su compromiso para adquirir, por supuesto, el empleo. Y esto le va a promover la vinculación entre las instituciones educativas y el sector productivo, aplicando ese conocimiento, ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Que lo va a llevar a la práctica. Entonces, el aprendizaje emocional, experiencial, perdón, basado en estas prácticas profesionales, es una herramienta muy valiosa, porque le permite al estudiante integrarse, ¿verdad? Con el mundo real, aplicar ese conocimiento teórico que aprendió y algunas veces práctico, por decirle algo, en los laboratorios, ¿no? de la universidad. Y esto, por supuesto, al ponerlo en práctica, le va a generar experiencias que son fundamentales para él ir desarrollando su éxito profesional. También existe el aprendizaje basado en la experiencia, ¿no? Pero en el servicio. Esta metodología combina el aprendizaje experiencial con el servicio a la comunidad. Entonces, en lugar de simplemente aprender a través de la experiencia, los estudiantes aplican sus conocimientos y sus habilidades para abordar necesidades reales en el entorno. Entonces, dentro de las características claves de este aprendizaje de servicio, refiere que la comunidad es una parte integral del proceso de aprendizaje, donde los estudiantes aprenden al tiempo que contribuyen al bienestar de otros. Entonces, ¿cuáles son los enfoques en las necesidades de la comunidad? Bueno, aquí en proyectos. Los proyectos de servicio se van a diseñar en respuesta a la necesidad que tenga, esa necesidad real que tiene la comunidad. Y no solamente en la necesidad real, sino también poder identificar si es una necesidad real de esa comunidad. Entonces, este enfoque permite generar un impacto positivo y sostenible. La reflexión también es un componente esencial, ¿verdad?, de este tipo de aprendizaje y servicio, justamente porque el estudiante va a analizar con su experiencia, va a conectar con el servicio y va a reflexionar sobre su impacto que tiene con la comunidad. Permite colaborar, ¿verdad? Alumnos, profesores, miembros de la comunidad, y justamente promueve esa participación activa, ¿no? Y este compromiso cívico que tiene el estudiante. En resumen, el aprendizaje basado, ¿verdad?, en el enfoque del servicio a la comunidad, en este servicio, específicamente vamos a hablar de la comunidad porque es prácticamente donde se pone en práctica, permite que el estudiante aprenda de manera significativa a desarrollar también estas habilidades esenciales para la vida, pero para la vida más que todo en comunidad. Tenemos también el aprendizaje emocional. Este es un proceso fundamental, ¿no?, en el desarrollo del ser humano. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente, les voy a decir algo, desde que nacemos estamos desarrollando un aprendizaje emocional. Pero si este aprendizaje emocional es bajo en calidad, estamos hablando en el núcleo familiar, esto trae como consecuencia cuando yo vaya al colegio, ¿verdad? Cuando vaya a estudiar, no poder
reconocer ni manejar mis emociones de manera efectiva. Entonces, este tipo de aprendizaje es un proceso, no digo que fundamental, pero sí primordial para el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque implica que nosotros como seres humanos podamos adquirir estas habilidades que necesitamos para comprendernos, para manejar nuestras emociones, pero no solamente para comprenderlas, para manejarlas, sino también para expresarlas, pero de una manera efectiva. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses, ¿no? Esta frase que estaba en la entrada del Palacio de Delfos. Y esto hace referencia a que nosotros debemos conocernos, debemos conocer nuestras emociones. No solamente debemos conocerlas, sino reconocerlas, comprenderlas, manejarlas. Y como les decía, no se trata solo de identificar lo que sentimos, sino también cómo aprender a regular eso que nosotros sentimos. Pero además de regularla, utilizarla de la mejor manera para poder generar una interacción efectiva, emocional, con el mundo que me rodea. ¿Cuáles son los componentes clave del aprendizaje emocional? En primer lugar, la conciencia emocional. Lo que yo les decía. Esto implica la capacidad de reconocer y de poder comprender las propias emociones y las de los demás. Y esto incluye identificar las emociones, comprender cuáles son sus causas, comprender cuáles son sus efectos y reconocer cómo influyen en el comportamiento. En segundo lugar, la regulación emocional, que no es más que la capacidad de manejar las emociones de una manera efectiva. Y esto implica aprender a controlar mis impulsos, aprender a regular las respuestas emocionales y, por supuesto, desarrollar estrategias para afrontar estas situaciones estresantes que siempre van a estar presentes a lo largo de nuestra vida. Además de ello, por supuesto, las habilidades sociales, ¿verdad? Las habilidades sociales van a incluir la capacidad de poder establecer y mantener relaciones saludables, comunicarse de manera efectiva y resolver conflictos de una manera constructiva. Aquí hablamos entonces de la empatía, ¿verdad? De la cooperación y de la asertividad, que son habilidades sociales muy importantes. Entonces, usted puede observar que en el aula de clase hay niños que no tienen empatía, que no saben trabajar en grupo, que no quieren hacer tareas en grupo. Entonces le dicen a usted, mire, profesor, yo quiero trabajar solo. Entonces aquí ya vemos, ¿verdad?, que no existe aquí, por supuesto, esta, esta, eh, este aprendizaje emocional desarrollado. Además de esto, juega un papel importante para la toma de decisiones responsables. ¿Por qué? Porque va a implicar la capacidad de tomar decisiones éticas y responsables que están basadas en la comprensión de las propias emociones y en las emociones de los demás. Y esto, por supuesto, va a incluir las consecuencias de las acciones, de elegir opciones que promuevan el bienestar propio y el de los demás. Otro factor fundamental es la autoconciencia. Es esto que les decía yo, ¿no? El de conocernos a nosotros mismos, saber qué nos gusta, qué no nos gusta y cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles. Y por supuesto, la importancia de este aprendizaje emocional nos va a ayudar para el bienestar personal y social. Cuando hablo de ese bienestar personal, es lo que respecta a mí como ser humano individual, pero también al entorno en el cual yo voy a fluctuar. Las personas con habilidades emocionales desarrolladas, escúchenme bien, tienen una tendencia a tener relaciones más saludables, un mejor rendimiento académico y profesional y una mayor capacidad para afrontar el estrés. El aprendizaje emocional también es importante para la prevención de problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión. ¿Dónde podemos aplicar el aprendizaje emocional? Se puede aplicar en diversos contextos. En primer lugar, en la educación, que es lo que nos interesa. Los programas de aprendizaje socioemocional ya se están implementando cada vez más en la escuela para poder ayudar a los estudiantes
a desarrollar estas habilidades emocionales y sociales. En segundo lugar, en el trabajo. Las habilidades emocionales son cada vez más valoradas en el sitio de trabajo porque permiten contribuir a un ambiente laboral positivo y productivo y, por supuesto, en la vida personal. O sea, el aprendizaje emocional es fundamental para establecer y mantener relaciones saludables para afrontar el estrés y vivir una vida plena. Entonces, el entorno escolar es crucial para implementar estas habilidades esenciales para el bienestar personal y social de los estudiantes. Y estas habilidades no solo van a contribuir para su desarrollo integral, sino que también les va a preparar para poder enfrentar los desafíos de la vida. Vamos a ver algunas de estas habilidades para el bienestar personal y social de los estudiantes de una manera muy breve. En primer lugar, vamos a clasificarlos como habilidades socioemocionales. La autoconciencia, reconocer las propias emociones, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Comprender cómo estas emociones van a influir en el comportamiento. Esto es lo que yo hablo como la autoconciencia. En segundo lugar, la autorregulación, manejar las emociones de manera efectiva y controlar los impulsos y el estrés. Además de esto, adaptarme a los cambios y desafíos. No voy a estar molesto porque me cambiaron al profesor o me cambiaron a mi profesora o voy a estar, me asignaron una actividad y como no me gusta, voy a actuar de manera impulsiva y me voy a estresar. En segundo lugar, habilidades sociales, ¿verdad? Estas habilidades blandas. Establecer relaciones saludables, comunicarme de una manera efectiva, colaborar y trabajar en equipo, poder resolver conflictos de manera constructiva. Otra de estas habilidades es la empatía, comprender y compartir mis sentimientos con los demás, mostrar compasión y respeto por mi compañero de clase, por mi compañero de trabajo, tomar decisiones responsables, como considerar cuáles son las consecuencias de mis acciones y tomar decisiones basadas en la ética y en la moral, que me permita, como ser humano, como estudiante, ser responsable. Habilidades para la vida, ¿verdad? Este pensamiento crítico, analizar la información y formar opiniones fundamentadas, resolver problemas de manera creativa, tener una comunicación efectiva, expresar ideas de manera clara y concisa de acuerdo al tema que estamos hablando, escuchar activamente a los demás, trabajar en equipo, colaborar, cooperar, contribuir a metas comunes de estas asignaciones que hace el docente. Y por supuesto, también la resiliencia, esta capacidad de afrontar y superar la adversidad y adaptarme a los cambios y los desafíos. Gestionar el tiempo, organizar, priorizar tareas, cumplir con los plazos exigidos. Entonces, aquí vemos una serie de habilidades que con la práctica, ¿verdad?, de este tipo de bienestar y social para el estudiante deben desarrollarse. Algunas veces los estudiantes vienen sin este tipo de habilidades, entonces nosotros en este nuevo desarrollo de la educación tan avanzada, ya somos parte, ¿verdad?, de inclusive implementar, de facilitar, de que nuestros estudiantes conozcan este tipo de habilidad. Dentro del colegio se utiliza para implementar la integración en el currículo, incorporar actividades y proyectos que fomenten este desarrollo de estas habilidades para la vida en todas las materias. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ofrecer taller, programas extracurriculares a nuestros alumnos centrados en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Como dice la doctora Lewin, ¿verdad? Algunas veces hay que hackear el sistema, ¿verdad? Para meter este tipo de actividades que inclusive no están en el pensum de estudio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros priorizamos el desarrollo de estas habilidades en nuestra aula de clase, esto va a contribuir significativamente al bienestar de nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque además de prepararlo para una vida exitosa, los va a ayudar a que él tenga conciencia de sí mismo, a que él pueda expresarse, que él pueda respetar a sus compañeros. Entonces, el aprendizaje emocional es un proceso continuo que nos permite a nosotros, los seres humanos, a desarrollar estas habilidades fundamentales para el bienestar personal y social.